En Venezuela, el precio de los carburantes es uno de los más bajos en el mundo. En el país, por un litro de gasolina de 95 octanos, se debe cancelar 0,097 bolívares por litro, mientras que la de 91 octanos está para la venta por 0,070 bolívares el litro, lo que representa 2 centavos de dólar. Esto ocasiona pérdidas económicas para la nación. Para llenar el tanque de un carro particular con capacidad de 40 litros, un venezolano debe cancelar tan solo 3,88 bolívares, lo que se evidencia que el Estado prácticamente subsidia el combustible en Venezuela. Además, hay que considerar que una parte de la gasolina que se distribuye en la nación es importada y que para ser producida se deben adquirir insumos y aditivos especiales para su elaboración, lo que trae como consecuencia que se venda por debajo de lo que se compra. Especialistas en materia de hidrocarburo han apoyado la idea de incrementar el precio de la gasolina por el alto costo que representa producirla y la fuga de dinero que esto significa para el país. Hola, muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con todos ustedes y aprovecho para dar las gracias públicamente a mi compañero Osvaldo Avendaño por el tiempo que estuvo al frente de Reporte Estelar mientras duró mi reposo. A ustedes muchísimas gracias siempre por la sintonía. Y hoy el tema, el posible aumento de la gasolina. Como decía nuestro micro introductorio, el pasado viernes el presidente de la República, dentro de su mensaje anual, habló del posible aumento de la gasolina. ¿Será este el año? No lo sabemos. Lo cierto es que no es la primera vez que el presidente de la República, Nicolás Maduro, habla sobre un posible aumento. Ya lo hizo en el pasado, abrió un debate, inclusive hubo una campaña de radio y televisión para concientizar a las personas en relación con la necesidad de un aumento de la gasolina. Hay quienes piensan que este debería estar entre los 5 y los 10 bolívares. Recordemos que este aumento de la gasolina, como dicen algunos, pudiera estar teniendo un costo político y se preguntan si es el momento o si el gobierno nacional se atreverá, sobre todo porque nos encontramos en tiempos en los cuales ha hablado el gobierno de una emergencia económica que estaría viviendo el país y que por eso pudiera no estarse decretando. Sin embargo, hay algunos sectores allegados al área económica gubernamental que aseguran que ya el presidente de la República tendría en sus manos listo el posible aumento. Desde ya, los invitamos a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_GB y @Canelón del Valle. La etiqueta de esta noche, Reporte Gasolina. Algunas de las preguntas que hemos seleccionado. ¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de aumentar la gasolina en el país? Denos su respuesta con la etiqueta Reporte Gasolina. Nos gustaría saber si usted cree que el aumento de la gasolina aportaría para hacerle frente a la situación económica. Nos referimos a si aportaría nuevos ingresos. Comente con la etiqueta Reporte Gasolina. Otra de las interrogantes es ¿cuáles cree usted que serían las consecuencias de un posible aumento del precio de la gasolina? Su respuesta también con la etiqueta Reporte Gasolina. Y la última pregunta, ¿en cuánto considera usted que se debe establecer el precio del litro de la gasolina en el país? Su respuesta, como siempre, acompañada siempre de la etiqueta Reporte Gasolina. Recordamos a todos los televidentes que son 23 años que en Venezuela no se aumenta el precio de la gasolina y que de tomarse se estaría haciendo en momentos en los cuales el barril petrolero tiene los precios más bajos en toda nuestra historia. Vamos a comenzar de inmediato recordando precisamente lo último que dijo el jefe de Estado en la Asamblea Nacional en relación con el posible aumento. Yo quiero en esta locución manifestar la necesidad de que vayamos a un régimen de precios equilibrados, de precios justos, donde cobremos la gasolina que se vende en el mercado nacional de manera equilibrada, de manera justa, con una nueva tabla. Creo que es una necesidad que demos ese paso. Y abro el debate el día de hoy aquí en esta Asamblea Nacional y encargo al vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza de acudir a esta Asamblea Nacional a explicar los pormenores de la propuesta que le vamos a hacer al país. Los llamo a todos a este debate sobre este tema. Este mismo año hacerlo. Sin apresuramiento, pero hacerlo. Yo asumo la responsabilidad
frente al país toda la responsabilidad. No la quiero diluir. Y asumo la crítica, digan lo que quieran decir, pero creo que llegó el momento. Además, todos esos recursos vendrían a fortalecer las inversiones en los hogares de la patria, en las bases de misiones socialistas, en salario, en creación de empleo, ya en la ley orgánica de misiones. Y luego de escuchar al jefe de Estado, recordemos que no es la primera vez que pone este debate. Vamos a establecer contacto a esta hora con nuestro compañero Carlos Peñalosa. El más temprano realizó unas entrevistas relacionadas con el tema. Carlos, buenas noches. Así es, Del Valle, gracias por el contacto. Buenas noches para ti, para quienes a esta hora sintonizan Reporte Estelar, y feliz inicio de semana además para todos. En referencia al posible incremento en la tarifa de la gasolina anunciada por el Ejecutivo Nacional, consultamos la opinión de Igor Hernández, especialista en el tema energético, el cual asegura que este incremento representaría nuevos ingresos para Venezuela, pero deben existir políticas que acompañen esta decisión. En primer lugar, el tema de la gasolina solamente puede significar un levantamiento de recursos adicionales, pero que nada compara con el tamaño de la gestión deficitaria del gobierno central y los entes descentralizados, y particularmente el tema de las empresas públicas. Creo que hay desequilibrios macroeconómicos muchísimo más profundos que no van a lograr ser paliados simplemente con un ajuste ni en el precio de la gasolina ni el resto de los combustibles. Lo que sí pareciera claro es que, dada la estructura de costos de lo que es la industria petrolera, sí, efectivamente la caída en los precios de petróleo ha profundizado los desequilibrios que se están dando al interior de la industria, y que en este caso haya meritado que se vuelva a considerar, porque esto no es la primera vez que se está hablando de un ajuste del precio de la gasolina, que se vuelva a considerar una revisión en estos precios. El tema de la gasolina pasa mucho más de que simplemente hacer el anuncio y sencillamente saber cuáles son los ingresos adicionales que tú recoges, y pasa por saber cuáles son las medidas complementarias, no solo para favorecer lo que es el funcionamiento de la economía en su conjunto, sino también cuáles son las medidas compensatorias que tú vas a darle a la población por el hecho de que los precios de los combustibles y que probablemente muchas de las estructuras asociadas a transporte puedan verse revisadas, o en caso contrario empezar a sufrir pérdidas en ciertos sectores. En contraposición, el analista Vladimir Adrianza asegura que esta política no traería como consecuencia mayor inflación, ya que la misma responde a otros fenómenos. Yo tengo la percepción de que la inflación que se iba a dar aquí en Venezuela ya se ha dado, porque no hay peor inflación que la indexación del dólar que se utiliza para la importación de todo lo que no producimos en el país, a una tasa que está muy por encima de los equilibrios cambiarios que podrían existir en Venezuela. Ese proceso inflacionario ya se ha dado, ese proceso inflacionario ya está allí. Más bien, un ajuste del precio de la gasolina, más bien sería un componente más que en ningún momento tendería a incentivar la inflación que hemos tenido, toda vez que el sector transporte viene aumentando sus tarifas desde hace muchísimos años, simplemente influenciado por ese dólar paralelo, toda vez que ese dólar paralelo ha servido para impulsar el precio de todo lo que son repuestos, servicios, etcétera, que se dan en el país, en el sector automotriz, y que ha sido el verdadero componente de la inflación en ese sector. Así que nunca yo pienso eso, que realmente el aplicar un ajuste de los precios de gasolina ahorita, poco o nada incidiría, vamos a decirle poco para ser conservador, poco incidiría en el aumento de la inflación que hemos tenido hasta este momento. Todo lo contrario, serviría como uno de los factores para hacer que descendiera la inflación en los próximos tiempos. El problema que tenemos ahora es un problema de que es necesario ajustar ese precio, toda vez que, bueno, si vas a echar gasolina, cuando vamos a echar gasolina, es más el dinero que la persona le da al bombero que el que en teoría percibe por el Estado por
la venta, por la operación de venta de la gasolina. Aquí, como lo ha dicho el presidente Maduro, se regala la gasolina. Vladimir Adrianza aseguró que el incremento en la tarifa de los combustibles contribuirá a la disminución del contrabando de gasolina en los estados fronterizos de Venezuela. Información que aportamos al tema del desarrollo y con esto retornamos al estudio de Reporte Estelar. Y estamos agradecidos por ese reporte que nos dan los analistas en la materia. Por supuesto, estaremos bien pendientes. También vamos a mostrarles a ustedes una gráfica en donde se produjeron declaraciones del recién nombrado ministro de Economía, Luis Salas, quien asegura que es posible aumentar el precio de la gasolina. En el marco de las cosas que se pueden aprobar, es posible elevar el precio de la gasolina, dijo Salas a Reuters la noche del pasado viernes, luego que el mandatario repitiera que llegó el momento para incrementarla. El tema del aumento de la gasolina no es exclusivamente un problema económico, sino un problema de sensibilidad política y sensibilidad social, advirtió Salas, quien también, por cierto, es vicepresidente del área económica. Ahora nos vamos a trasladar al estado Zulia. Allí nuestra compañera Karina Quintero nos trae un reporte. Karina, buenas noches. Gracias por el contacto, amigos de Reporte Estelar. En un recorrido realizado por la capital zuliana, sondeamos la opinión de profesionales del volante y ellos comentaron que están de acuerdo con un posible aumento en el costo del combustible. Veamos. En varias oportunidades nosotros nos pronunciamos y le dijimos al presidente de la República que aumentara la gasolina. Nosotros, mira, para seguir subsistiendo necesitamos que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte Terrestre, surta las cooperativas. Y si un porcentaje, las proveedurías, perdón, si un porcentaje de esa venta de la gasolina va para el sector transporte, que debería de ir, como se hizo en una oportunidad, un porcentaje, vaya directamente a las proveedurías para que surtan de caucho, de batería, de repuesto, en unidades nuevas, unidades Yutón, más taxi para acá, para la región. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que la gasolina se ajuste. Es lo más barato que tenemos aquí, es regalada. 4 o 5 bolívares. 4 o 5 bolívares. Deja uno más de propina que lo que cuesta la gasolina. Deben aumentarla, pero también creo que deben de dejar de estarla regalando a otros países. El pueblo primero. Respecto al litro de gasolina, debe tener ahorita un costo de por lo menos de 25 bolívares, porque es lo más barato del mundo. Y con eso nosotros no estamos comprando nada. Más bien nos estamos viendo apurados con este precio tan bajo y tan grosero. Es la información que podemos aportar a esta hora desde el estado Zulia y con ella retornamos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Agradecemos, Karina, por tu aporte. Y del estado Zulia vamos a revisar cuál es la situación en el estado Aragua. Allá el periodiquito aseguró que los conductores estarían a favor del aumento de la gasolina. A propósito del aumento anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes en su discurso anual ante la Asamblea Nacional, los conductores de las diversas líneas de autobuses de la entidad aragüeña reaccionaron a la medida, considerando que deben aumentar el pasaje por lo menos en un 20%, mientras que Enrique Parra, perteneciente a la línea de Expresos Libertad, afirmó el aumento es relativo en comparación con los altos costos de los repuestos que requieren las unidades de transporte público. Luego de esta revisión rápida por algunas regiones del país, vamos a regresar a Caracas y pulsamos la opinión en esta oportunidad del diputado Ramón Lobo, diputado oficialista en la Asamblea, quien por cierto repitió en las pasadas elecciones. Vamos a ver cuál es su opinión en relación a este aumento. Que tenemos una situación excepcional y necesitamos facultades y necesitamos atribuciones extraordinarias para poder combatir esa situación y superarla de manera definitiva. Y el presidente mismo señaló ya que era el momento para revisar el precio de los hidrocarburos a nivel interno. Nosotros subsidiamos, es mejor dicho, pagamos el concepto de la gasolina y esos recursos que actualmente se están siendo utilizados para cubrir ese subsidio pudiesen ser direccionados para estas áreas prioritarias que están establecidas en el decreto de emergencia. El mismo presidente señaló que a través de los mecanismos de inteligencia se determinó la disposición de grupos violentos para tratar de generar algún escenario de desestabilización en el país si se generaba el incremento de los hidrocarburos. Y él, para precisar y para mantener la paz, decidió diferir esa discusión y la trae nuevamente. Y nosotros acompañamos al presidente en la necesidad de ajustar el precio de la gasolina a sus costos de producción, porque eso nos va a permitir
vuelvo a destacar que esos recursos sean direccionados hacia estas áreas fundamentales. Bueno, ya veían allí la opinión que daba el diputado Ramón Lobo en el programa Primera Página y donde también la ofreció el diputado del Partido Primera Justicia, Julio Borges. Veamos qué dijo en relación con este posible aumento. El gobierno tiene 2 años hablando de ese tema. Recuerda que han sacado incluso publicidad y propaganda explicando por qué debe aumentarse la gasolina. Y mi posición es muy sencilla con ese tema. Si el gobierno le justifica a los venezolanos que el aumento de la gasolina se hace, pero que al mismo tiempo se deja de regalar gasolina a otros países, esa discusión puede tener sentido. Pero si yo le digo a mis hijos, por ejemplo, que ellos ahorita van a tener que contribuir para la casa y yo sigo regalándole al vecino comida o dinero, mis hijos me van a decir eso no tiene sentido. Entonces, en el tema de la gasolina es claro que no solamente tiene que establecerse claramente qué sería con unos fondos de un eventual aumento de la gasolina, sino que el gobierno tiene que ser claro que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el convenio a Cuba, que representa 100.000 barriles diarios de petróleo, y todo lo que ha sido también la política hacia otros países del Caribe, donde Venezuela ha perdido dinero, tiene que tener entonces una claridad, porque yo no puedo castigar al pueblo venezolano y darle un premio a los pueblos del Caribe o a los pueblos que políticamente son amigos míos, como es el caso cubano. Eso no tiene ningún sentido y eso tiene que aclararse de manera cristalina para que el pueblo entienda cuál es el sentido eventual de un aumento de la gasolina. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Carlos, coméntanos cuál fue la opinión que recogiste hoy de los caraqueños en relación a esta medida de aumento de la gasolina. Así es, Edelva, y aprovechamos también la oportunidad para consultar a los conductores cuál es su opinión con respecto a este eventual aumento en la tarifa del combustible. Veamos a continuación parte de sus declaraciones. Bueno, yo considero que se debería homologar el precio de la gasolina al precio que está a nivel internacional. O sea, ya hemos aguantado suficiente por muchos años con un precio prácticamente regalado a la gasolina. Ya es hora que homologuemos el precio al precio de costo internacional. Estoy de acuerdo porque el precio de la gasolina aquí está más barato que una botellita de agua. No se justifica, pues. Internacionalmente estamos muy por debajo de los precios internacionales de la gasolina, pues. Y para justificar o para compensar el costo de la producción. Creemos que es necesario porque no puede ser posible que 1 litro de agua tenga más costo que 1 litro de gasolina. Y se necesita, pero que sea bien invertido para el pueblo, que llegue de verdad. La gasolina evidentemente es la más barata del mercado, ¿no? Del mundo. Y sí, pienso que sí, hay que generar divisas internas. A mí me parece bien, porque tenemos más de 15 años más o menos que no aumentan la gasolina. Es irrisorio lo que pagamos de gasolina en este país. También pudimos pulsar la opinión de los transportistas con respecto a un eventual aumento en lo que va a ser la tarifa de la gasolina y esto fue lo que nos comentaron. No trae muchos problemas, para que te metas todo barato. La gasolina hace muchos años haber subido. Eso todo depende, pues si se hacen los cálculos necesarios y se hace un redondeo, yo creo que uno puede sobrevivir pues, con el incremento de la gasolina, porque de todas maneras el sector transporte siempre ha tenido cierta preferencial. Y de todas maneras es barata la gasolina y creo que un pequeño incremento y un ajuste en el pasaje, todos trabajaríamos bien y todos estamos felices. Yo creo que este es el país que tiene la gasolina más barata del mundo. El aumento de la gasolina, eso es algo que tiene que venir. Entre 30 y 40 bolívares aseguraron gastar los conductores consultados a la semana para poder llenar los tanques de sus vehículos. Aporte que hacemos al tema en desarrollo del Valle. El contacto es nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos. Y compartimos con ustedes tan solo 2 comentarios rapiditos para despedir. Virgilio Yunta. 17.000 millones de dólares deja de percibir el país por convenios de doble tributación, no al aumento de la gasolina. Y Miguel Tobar, más importa que el monto del incremento en el precio es saber qué destino se le va a dar a estos nuevos ingresos. Bueno, son algunas opiniones en relación a este tema. Nos despedimos por esta noche agradeciéndoles como siempre su sintonía y feliz de estar nuevamente con todos ustedes.